minutos de la mañana. Estamos en ampliación de noticias, lunes 21 de julio. Estamos a una semana de la celebración del 28 de julio. Patricia, Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Cómo están todos, amigos? Raúl, Patricia, amigos, bienvenidos. Rápidamente vamos a entrar al tema de Cajamarca dentro de esta campaña de la libertad, la campaña de regiones en marcha. Vamos a conversar pues con el economista Miguel Palomino, director gerente del Instituto Peruano de Economía, para analizar la región Libertad en base a los resultados de la encuesta. Los resultados de la encuesta, en líneas generales, lo que nos señalan es pues que efectivamente también hay un descontento, como hasta ahora se viene advirtiendo en la mayoría de las regiones. Lo que más se le critica al gobierno regional de la Libertad, 13.1% no realizar una buena gestión, no ejecutar obras, un 18% también tiene respuestas múltiples, pero en fin todas negativas. La inseguridad ciudadana, delincuencial, pandillaje, 7.1%, no realiza obras en lugares alejados a obras centralizadas, 6%, en fin. Y en el caso de los logros más importantes, la pregunta es sobre cuáles son estos logros. Ningún logro importante, 37.9%. Construcción de carreteras, 17.2%, como ya se ha visto en general. Infraestructura es la que de alguna manera asume un poco más de simpatías, o por lo menos la gente se da cuenta de las construcciones de colegios, de la ejecución del proyecto Chavimochic, de la construcción de hospitales, pero en una proporción bastante menor en realidad y por supuesto eso es lo que resulta desalentador. Nivel de aprobación de la gestión del gobierno regional, 32.1% aprueba, desaprueba 58.6%, no sabe, no opina 10.3%, pero si bien se desaprueba en un 31%, en términos de preferencias electorales, el que es actualmente presidente regional, César Acuña Peralta, mantiene, va a la reelección, 42% de apoyo. José Murgia, que ha sido también alcalde, presidente regional, 11.1%. Segundo, Manuel Rodríguez Albán, 1.8%. Otras respuestas, 3.7%. Votaría en blanco, anularía su voto, 36.3%, que eso es lo único que es señal de enfriamiento. Todavía la cosa no ha calentado, pero evidentemente ese porcentaje va a disminuir. Muy buenos días, Miguel Palomino, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos, a los radioescuchas, y gracias por invitarme. Sí, bueno, es muy útil su presencia y se le agradecemos, sobre todo porque en general las encuestas que estamos teniendo demuestran más o menos una constante, ¿no es cierto? Poca percepción, sino desaliento con respecto a lo que se viene haciendo. Y en segundo lugar, lo poco que se viene haciendo, sí se advierte que son cosas de infraestructura. Si tuviéramos que ver educación o salud, la cosa sale mucho más disminuida, ¿no es cierto? Y también el nivel de aceptación de la administración, del gobierno mismo, también sigue siendo muy bajo. Por ejemplo, si tomamos el caso de la Libertad, estamos en un departamento que, sin embargo, registra varias cosas importantes en los últimos tiempos, incluyendo, claro, la delincuencia y la violencia, pero un desarrollo urbano grande, quizá el interior, especialmente andino, un poco aletargado. Y yo le preguntaba también, fuera de micro, sobre el repartimiento del canon, cuánto le toca a la Libertad, que toda vez que resulta paradojal que allí, como pasa en Cajamarca también, las cosas vayan muy disminuidas en términos de simpatía o de adhesión de la gente al proceso. Bueno, respecto al canon, la Libertad tiene un nivel de canon significativo, pero la diferencia grande con, por ejemplo, Cajamarca, es que la Libertad la región La Libertad tiene una economía muy grande, es la tercera economía más grande del Perú. O sea, Lima tiene por supuesto la más grande, Arequipa la segundo y poco atrás de Arequipa está La Libertad. Entonces, el efecto del canon sobre La Libertad es relativamente menos importante de lo que es sobre Cajamarca. Entonces, en términos absolutos, había, por lo menos en las épocas en que se producía minería en Cajamarca, un canon mucho mayor que el de La Libertad, y en segundo lugar era proporcionalmente mucho más importante para la región.
La Libertad, como señalaste, es una región que tiene dos zonas en realidad muy marcadas. La zona de la costa, que es lo que todo el mundo piensa, se imagina La Libertad y piensa en Trujillo, es una zona bastante próspera. Así es. Pero La Libertad también tiene toda la zona de sierra, que es una de las zonas más atrasadas, más pobres del Perú. Entonces, esa mezcla de la costa próspera y la sierra poco próspera da un resultado distinto para la región. Por ejemplo, en el índice de competitividad regional del IPE, La Libertad, que yo me imagino la mayor parte de personas estaría pues entre las regiones más competitivas del Perú, sale en el puesto número 8. Ahora, no está tan mal para 24, pero yo creo que la mayor parte de los radioescuchos hubiera esperado que La Libertad tuviera un ranking más alto, ¿no? Así es, sí, que está casi pues a nivel de Y ese es el producto de esa mezcla, ¿no? Una costa muy desarrollada y una parte de sierra que es bastante atrasada todavía. Sin embargo, digamos, esta sierra no está tan incomunicada, no es cierto que existe una cierta red vial. Lo que pasa es que hay una red vial directa, pero no hay mucha comunicación transversal y recordemos la forma que tiene La Libertad, ¿no? Que es una tripa rara que conecta luego un espacio de sierra más amplio y ese espacio no está muy interconectado con otras regiones, hay problemas. Ahora, está mejorando porque efectivamente la infraestructura ahí como en otros lugares está creciendo mucho, pero eso no compensa plenamente todos los problemas que ha tenido y el atraso que tiene la región todavía, ¿no? Hay un problema pero La Libertad es una región con muchísimas posibilidades. En efecto. Porque no solo tiene minería, tiene también todo el tema de la agricultura. Hay una inversión, además, muy, muy fuerte en términos de servicios y en 10 años hay ciudades en la región que han cambiado completamente, no solo Trujillo. No, claro, pero eso se nota tienes toda la razón y eso se nota especialmente en la costa. No solo lo que mencionaste, La Libertad tiene una zona, un sector manufacturero muy fuerte. Así es, verdad. Por ejemplo, uno de los pocos lugares del Perú, además, ¿no? Con una industria. Hasta el año 2012, La Libertad, en los 10 años hasta el 2012, que tenemos cifras oficiales, La Libertad era la cuarta región que más había crecido en el Perú. Y ese crecimiento había sido liderado por manufactura y agro, que no es lo típico en el Perú, ¿no? Pese al hecho de que la minería también ha crecido bastante en La Libertad y hoy es más importante de lo que era antes. Pero como mencioné, una economía grande, relativamente diversificada, lo que más pesó al final fue el crecimiento de manufactura y agro. Y eso llevó a que la región progrese mucho, el aumento del empleo fue muy marcado en la región en general, en Trujillo en particular. Mejoraron los ingresos de las familias, pero el año 2013 ha sido más bien algo distinto. Como señaláramos hace un par de semanas aquí mismo, La Libertad en el segundo semestre del año pasado entró técnicamente en recesión, tuvo 2 trimestres según nuestros estimados, 2 trimestres de crecimiento negativo, comparado con un primer semestre que fue relativamente bueno, creció del orden del 6% en el primer semestre y negativo en el segundo. Entonces, ese impacto ha llevado a que casi no crezca el año pasado solo como 1%, muy por atrás del resto del país y realmente ha golpeado a la región. Estimamos preliminarmente que este año, en el primer trimestre, habría salido apenas de recesión La Libertad, pero está creciendo muy poco todavía, ¿no? Y a propósito... Vamos a hacer una pausa y es turno, Ricardo. Así es. En vista de las posibilidades que tienen las regiones de asociarse, no por una imposición, no por una ley, sino de manera natural, como hay algunas asociaciones, ¿cuáles serían las naturales para la región La Libertad? ¿Con quién le convendría, con quién debería asociarse y desarrollar qué elementos, hacia dónde mirar para un crecimiento más sostenido, más estable de su economía? Bueno, como mencionamos, el problema más grave en este sentido está en la zona de sierra que dijimos. Esa zona de sierra tiende a estar muy articulada con otra zona de sierra de otras regiones de ahí y no tanto con la zona costera. Entonces, aparte del hecho de tratar de conectar mejor la sierra peruana y de La Libertad en general, en particular, debería haber un esfuerzo para que esa zona de sierra tuviera más interconexión con otras zonas de sierra de las regiones circundantes, ¿no? Pero al igual que en casi todos los casos del Perú, La Libertad, teniendo la fortuna de estar sobre la misma costa, digamos, debería buscar poder potenciar su capacidad de exportación, ¿no?
todas las regiones del Perú y el Perú mismo como país no son un mercado especialmente grande. Si tú quieres ser una gran potencia agroexportadora, sea como país o como región, por ejemplo, o minera o incluso manufacturera, tú debes buscar un mercado externo que tenga el tamaño y la dimensión para poder realmente levantar ese tipo de actividad. ¿Y ese mercado dónde está? ¿En el barrio? Mirando fuera del país, mirando fuera del Perú. ¿Para qué productos y dónde estaría ese mercado para la libertad? Bueno, veamos los productos grandes, digamos, estrellas de la libertad, que serían toda la agroexportación. Siempre, por supuesto, hay un mercado nacional que ayuda. No tiene nada, es bueno lograr mayor integración nacional, pero el tamaño del mercado va a ser nada comparado con el mundo. O sea, el Perú como parte del mercado mundial es pues una parte muy, pero muy pequeña, ¿no? Entonces, el que puede exportar fuera está mejor y la mayor parte de la producción agrícola, de la agroexportación moderna de la libertad, va al exterior y va de todos lados, ¿no? Va en Europa, va a Asia, es un mercado muy amplio. La parte minera, lo mismo, eso va a cualquier lugar del mundo, no importa mucho dónde. Eso explica La manufactura y también calzado también está creciendo a mercados más grandes. explica también el que estemos buscando acuerdos pues, de liberados con varios países. Pero el otro aspecto que es importante también, sobre todo a los efectos de si vemos que se avanza en la regionalización, es el tamaño y la realidad de una región, ¿no es cierto? Lo que se está buscando es un poco asentar macroregiones que pudieran entonces tener emprendimientos mucho más sólidos, más fuertes, con mayor capital. ¿Qué hace que eso no se esté produciendo, aparte de las normas, en fin, hasta ahora conocidas? ¿O sí se está produciendo? Bueno, justamente en buena parte, y todos sabemos que las cosas siempre pueden ser mejores, ¿no? Pero en buena parte, en el Perú en general, en la libertad en particular, como mencioné, la década pasada, hasta el 2012, las cosas venían muy bien. El crecimiento de la libertad, en todo sentido, no me refiero al producto bruto que la gente dice, pues eso no está en mi bolsillo. Hablo de las remuneraciones, el empleo adecuado. Ha habido mejoras muy importantes en toda la región de la libertad y especialmente en la zona de la costa, la zona costera, ¿no? Entonces sí ha habido bastante progreso. El año 2013 ha sido más bien un año malo en términos relativos. Pero eso no lo vemos como un tema estructural. La libertad, por una serie de motivos, Chavimochic, la potencialidad que tiene, sale. Esto es un tema cíclico. Yo estoy seguro que va a comenzar a crecer a tasas bastante más altas en el futuro cercano y tiene un enorme potencial de mejora, como lo ha mostrado anteriormente. Entonces, sí se está realizando, pero siempre las cosas se pueden hacer mejor. Y en eso tiene mucho que ver justamente el sector público, ¿no? Y el buen uso de los recursos públicos es muy importante, ¿no? Sí. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, ¿podrá la libertad trabajar conjuntamente con Lambayeque? ¿Se aproximará más a Ancash? ¿Podrán haber programas transversales? Porque, en definitiva, lo que se está haciendo es una especie de anexión de una costa avanzada con una anexión de una costa, de una sierra pobre, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede haber una mayor interacción, que la ha habido siempre en la historia milenaria del Perú, entre costa y sierra, y también selva, que es un poco lo que se piensa, que ahí debería haber una transversalidad y una mayor actividad e integración? En realidad, en cualquier forma que uno quiera verla, sea longitudinal o transversal, la integración que se tenga en mente, el elemento central es más infraestructura. O sea, lo que se necesita es transporte, carreteras, si fuese el caso ferrocarriles, ¿no? De mayor calidad, de mayor penetración. Se necesita mejores comunicaciones, se necesita, por cierto, electricidad. Las zonas, sobre todo de sierra, en el Perú tienden a tener electricidad cara porque es más difícil llegar hasta allá, si es que la tienen además, ¿no? Y por supuesto uno no puede desarrollar una industria moderna sin electricidad a precios competitivos, porque si no, no va a poder ganarle al que tiene la electricidad más barata. Entonces hay un tema realmente muy importante de infraestructura. La libertad, por ejemplo, se encuentra en el puesto, su mejor ranking en términos de competitividad de los 6 pilares que medimos en el IPE es infraestructura, pero incluso en ese pilar está puesto 7. Entonces, en términos relativos y en buena parte debido a sus problemas de sierra, como mencionamos, la libertad no tiene el nivel de infraestructura que uno esperaría. Lo tiene la zona de costa en buena parte, pero no como debiera. Le falta un puerto a más de primera categoría. ¿Cómo podemos hacer esta gran integración con mercados sin tener un puerto de primera? ¿No? Y ahí hay una carencia grande. Todos sabemos que, por ejemplo, buena parte de la producción agrícola norteña
se tiene que venir hacia el Callao para salir. Pero podría salir por Chimbote también, que es un pedido que vienen haciendo en Ancash con mucha insistencia. Por Porque supuesto, el puerto no tiene que estar necesariamente en La Libertad, tiene que estar más cerca y Así justamente hay cosas como la integración, ¿no? O de repente podría estar en algún lugar en Lambayeque, quién sabe. El tema es que... En Piura también de O en Piura, por supuesto. Pero el tema es que no tendría que estar tan lejos como para venirse pues, Para más que de no 1000 puedan kilómetros. la han perdido con La zona rural en La Libertad tiene dos componentes que son complicados: minería informal y tiene narcotráfico, o sea, cultivo de hoja de coca, y es más camino de salida de cultivos de hoja de coca hacia la costa. Eso es curioso, pero vale preguntar si afecta o más bien puede ser algo que infla cifras de crecimiento en determinado momento. Bueno, O sostiene un campo empobrecido, digamos, el ¿no? tema central, por supuesto, en ambos casos es la sostenibilidad y el impacto negativo que pueden tener sobre otras actividades. El narcotráfico, como sabemos, genera corrupción. La corrupción, como comentáramos en alguna oportunidad, es muy mala no solo por el hecho de que alguien se esté robando dinero, sino porque se toman malas decisiones que afectan a toda la comunidad, se malogra el progreso. En el caso de la minería informal, tenemos dos temas asociados a ella. La primera es que justamente hay un problema de sostenibilidad ambiental. Todas las quejas que escuchamos respecto a la minería, típicamente hablan de la minería grande, formal, que en términos relativos contamina pues una fracción pequeña de lo que hace la minería informal. Entonces genera ingresos para los lugareños, por lo cual en muchos casos tiene muchas veces apoyo local y Claro, es algo que les gusta hacer. Hay dinero por medio, ¿no? En Madre Dios lo vemos también. Así es. Pero es una actividad que realmente destruye el medio ambiente y pone más en serio riesgo con frecuencia la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces hay que medir los beneficios inmediatos de que alguien tiene dinero con los perjuicios que se causen eventualmente a la salud, al medio ambiente y a la institucionalidad, ¿no? Una cuestión que no sé si de repente tiene usted algunas cifras, Miguel, a través del Instituto Peruano de Economía. ¿Se tiene necesidad de saber que aquello que ha ingresado gracias a la regionalización y gracias al canon, cómo se ha invertido? ¿Cuán útil ha sido tener todo este flujo y toda esta cooperación? Y en qué promedio se ha invertido bien, en qué porcentaje se ha invertido regular o se ha invertido tontamente. Se tiene algunos elementos, porque eso sí nos dice muy claramente cuál es la efectividad de un gobierno regional. En efecto, y sí se tiene algunos indicios, ¿no? En primer lugar, La Libertad es una región que en lo que es educación, y todos sabemos que educación no solamente es uno de los las grandes deficiencias competitivas del Perú, sino las regiones en general, y es uno de los factores más importantes para pensar a futuro en una economía cada vez más desarrollada. Requiere no solo más educación, sino mejor educación y de manera creciente además. La Libertad en estos temas de educación se encuentra, por ejemplo, en lo que es el rendimiento en lectura de los niños de La Libertad, es el 9º de 24 regiones. Entonces, no es malo ser 9º de 24, pero cuando uno piensa que estás en La Libertad, una región que es supuestamente más próspera y moderna, eso refleja que hay un problema. En rendimiento en matemáticas están en puesto 11, un poco peor todavía. El otro tema que podemos ver respecto a si los recursos se han gastado bien, hemos medido cuán eficiente es el gasto en educación si comparamos cuánto gasta cada región en educación por niño de educación primaria versus cuál es el resultado en las pruebas de primaria de rendimiento matemático y lectura. Y La Libertad sale a media caña, digamos, no sale a la mitad del montón, no es ni especialmente buena ni especialmente mala en estos temas. Como sabemos, las regiones estrellas en esto son Moquegua y Tacna, ¿no? Y hay muchísimo que aprender. Tacna en particular es interesante porque aunque Moquegua tiene mejores rendimientos, Tacna lo hace típicamente con un presupuesto bastante menor. Entonces uno a Moquegua, si bien lo ha hecho muy bien, podría decir, bueno, es que tiene mucho dinero. En realidad no es solo por eso, pero digamos, podría arguir a alguien. Tacna ni siquiera hay esa argumentación, porque Tacna no tiene más presupuesto que el promedio del Perú, es casi igual. Y sin embargo tiene rendimientos enormemente superiores, inclusive a los que tiene La Libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un tema que hay mucho que aprender, que no se están usando los recursos públicos como debieran,
y por eso estas elecciones que se vienen, gobiernos regionales y locales, es muy importante para el bienestar de la población. Y allí es donde los estudios también debieran incidir. Deberíamos efecto. tener cifras muy claras con respecto a todas las áreas, sectores. Y estamos trabajando en eso, le he dado ejemplo de educación, pero tenemos los mismos cálculos para salud, donde uno puede medir contra cosas como desnutrición, mortalidad, etcétera, y medir cuánto están haciéndolo, cuál es el gasto que se está haciendo en eso. Ahora, La Libertad tiene el inconveniente de que, siendo una región relativamente próspera, el presupuesto público que tiene por habitante no es tan alto, es de los más bajos en el Perú. Según tenemos acá en el índice de competitividad es el puesto 22 de 24 en términos de presupuesto público por habitante, ¿no? Mucho más alto de Moquegua es número 1, Cusco número 3, por ejemplo, ¿no? Estas tienen, La Libertad está Muy atrás bien. en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Palomino. En realidad ha sido sumamente útil esta conversación, porque lo que nos va señalando es que está muy bien todo eso que se está emprendiendo, encuestas, esto, lo otro, pero fundamentalmente se va necesitando tener mayores mecanismos que nos permitan, como si se tratara de una lupa, perfectamente ubicar y saber Como cuáles ciudadanos son hay las que carencias, fiscalizar. hacia dónde caminar también, ¿no? Hay que estar enterado y saber qué necesita la región y si se está haciendo o no. Porque en el caso de La Libertad, por ejemplo, agroexportación ha sido la gran revolución. ¿No es cierto? Gracias a Chavimochi, gracias a... Correcto, pero es agroindustria, porque toda esa producción agrícola se tiene que empacar, De acuerdo. envasar, congelar, y por eso que la manufactura también ha Ahí crecido todavía mucho, y ahí tiene- también hay mucho empleo. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. 8:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa.